los puentes que calculan los ingenieros de vialidad, que muchas veces se calculan con un periodo de retorno de 100 años de la lluvia, la verdad que esos cálculos hoy día van a tener que cambiar. Hoy día el patrón de precipitaciones que tiene Chile cambió. O sea, esto no es futurología, cambió. Hoy día tenemos lluvia, precipitaciones mucho más intensas, seguramente en periodos más acotados de tiempo. La infraestructura portuaria que comentaba Alberto. Y no hablo del nivel del mar, hablo fundamentalmente de los fenómenos climáticos como las marejadas. Hoy día también es un desafío para quienes diseñan y construyen infraestructura marítima. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos un desafío como país vulnerable al cambio climático por nuestra geografía, y claramente para Chile va a ser mucho mejor, más barato, más efectivo adaptarse que esperar que los cambios sigan produciéndose y mirarlos de la vereda de al frente. Segundo, yo quiero compartir con ustedes, se mencionó el desafío que tienen las grandes ciudades de preocuparse de sus residuos. Esto es una parte de la agenda como que a nadie le gusta mencionarla, es un tema como que huele a basura, pero es tremendamente importante. Yo creo que una ciudad, o las grandes ciudades como Santiago, así como tienen aeropuertos, carreteras, tratamiento de agua servida, tienen que tener rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios es infraestructura sanitaria indispensable para las grandes ciudades. La región metropolitana lo tiene medianamente resuelto, pero la gran mayoría de las regiones de Chile y las grandes ciudades no tiene resuelto dónde dispone sus residuos. Y tenemos una tasa de generación de residuos creciente. Por lo tanto, es un problema significativo de la nueva agenda urbana de nuestra consideración. Y tercera prioridad sectorial, que también tiene mucho que ver con la nueva agenda urbana, es cuánto nos preocupamos o cuánto se considera lo que a mi juicio es el principal problema ambiental que tiene Chile, que es la calidad del aire. Yo no quiero ponerme dramático, pero con metodología OMS, 4.200 muertes prematuras en Chile son por efecto de población expuesta a altas concentraciones de distintos contaminantes atmosféricos. Las principales ciudades de Chile, desde Santiago a Coyhaique, las principales ciudades de Chile, de Santiago a Coyhaique, ya han sido declaradas saturadas o latentes por un contaminante atmosférico. Hemos comprometido el desarrollo de 14 planes de descontaminación atmosférica, un desafío de verdad muy grande si consideran la cantidad de planes que se han desarrollado en años anteriores, pero tremendamente significativa y tremendamente importante. Las concentraciones de material particulado que hay en Valdivia, en Osorno, en Coyhaique, en Chillán, en Los Ángeles, en Rancagua, en Curicó, en Talca, son iguales o mayores que las concentraciones de material particulado que tenía Santiago a principios de los 90. Ese es el desafío. Y lo estamos haciendo de verdad con medidas muy de fondo, medidas muy serias. El Ministerio de Vivienda, junto con nosotros, tiene un plan de aislación térmica de vivienda como una medida bien significativa y bien de fondo. ¿Cómo construimos nueva vivienda para ir reduciendo el consumo de energía, que muchas veces es un consumo de energía bastante prescindible, si lo hacemos bien? Y cómo podemos ir formalizando la generación y el consumo de leña, su comercialización, cómo tenemos equipos de mejor tecnología, y muchas veces lo único que se ven son los problemas y los costos, pero cuando estamos hablando de salud de las personas, en el corto plazo como que nadie ve los beneficios de tener una mejor salud, de tener menos consultas médicas, de tener menos mortalidad, menos morbilidad por efectos de exposición a contaminantes atmosféricos, y fundamentalmente en ciudades. Porque a lo que a nosotros nos interesa es poder reducir exposición. Muchas veces hay lugares donde hay grandes emisiones pero poca exposición si no hay ciudades, si no hay grandes centros urbanos en esos lugares. En las ciudades se da fundamentalmente la exposición, la cantidad de horas o de días donde respiramos contaminantes atmosféricos en altas concentraciones. Por lo tanto, yo diría, don Eduardo, que ahí están por lo menos tres prioridades sectoriales que para mí es una gran oportunidad de compartirlas con ustedes, porque son parte de agendas que son transversales. Cambio climático, residuos, contaminación atmosférica local,
nos van a acompañar por muchos años el debate público, y espero que en ese debate público de los años que nos quedan, quienes son expertos en construir y en planificar ciudades, nos acompañen en ese debate. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Badenier. Y ahora viene la parte de las preguntas, cuando los ministros son sometidos al escrutinio del público. Como ha planteado, la agenda urbana no es solamente objetivos y metas, sino que también es implementar instrumentos y reformas concretas. De hecho, el documento que ustedes pueden leer de Naciones Unidas tiene medidas bien específicas en muchas materias. Y muchas de las preguntas que ustedes han enviado, que nos han llegado, tienen que ver más bien con medidas muy concretas. Entonces, yo quisiera primero partir con una pregunta que le hacen al ministro Undurraga respecto a, dada la importancia que ha puesto el ministro y que está en la agenda también, respecto a la importancia de la inversión en infraestructura en las ciudades y el tema de la equidad. La pregunta que llega es si el fondo de infraestructura, que se ve como una excelente alternativa para financiar la nueva agenda urbana y las inversiones en ciudades y en el territorio, ¿cuál será la manera de priorizar las obras para generar esos niveles de equidad y cuál será la manera de que esta priorización sea lo más intersectorial posible? Ministro. En primer lugar, decir que estamos en discusión justamente en el Parlamento respecto al gobierno corporativo. Este es el tema central en el Parlamento, es el gobierno corporativo. Nadie duda que el Fondo de Infraestructura es una buena iniciativa. Nadie duda, tampoco fue aprobado por unanimidad en el Senado. Nadie duda que este mecanismo de traer a valor presente el excedente de los peajes es algo atractivo. Y la verdad que ahí no está puesto el problema, sino que más bien en cuál es el gobierno corporativo que permita básicamente tres objetivos. La ecuación de gobierno corporativo, vale decir el directorio, quien resuelve, la junta de accionistas, que finalmente va a estar a cargo, tiene que resolver tres situaciones a la vez. La primera de ellas es que tenga una visión de largo plazo y que no esté capturada por el gobierno de turno. Eso es relevante en un fondo de infraestructura donde lo que se está trayendo son el excedente de los peajes de hasta 30 años, ¿no? La primera. Lo segundo es que la gobernanza de la infraestructura sigue radicada en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, aquí tenemos dos ejes que pueden tener algo de contradicción o algún contrapeso entre ellos. Y la tercera es que el conjunto del Fondo de Infraestructura tienda a mantenerse, vale decir, la actividad que tenga el Fondo de Infraestructura tenga en su conjunto una rentabilidad privada positiva. Cada uno de los proyectos rentabilidad social positiva, pero en su conjunto rentabilidad privada positiva. Para hacer un símil, como es el Banco Estado, ¿no? Banco Estado tiene rentabilidad privada positiva, más allá que algunas de sus líneas de negocio no sean en sí mismas rentables y a lo mejor sería más rentable el Banco Estado si cerrara alguna sucursal, pero claro, esa sucursal cumple un rol social también. Entonces, esos son los tres elementos de este gobierno corporativo. ¿Cómo se manifiestan las prioridades? Tal como está en el proyecto de ley, las prioridades tienen que estar, o sea, las define este directorio en función de un conjunto de proyectos que están en el plan del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, volvemos al origen, a lo que planteamos al principio de la intersectorialidad. Si el Ministerio de Obras Públicas tiene un plan absolutamente centrado en lo que cree que es su función y no mira para el lado, la verdad que no se cumple para nada el objetivo de poner el Fondo de Infraestructura a disposición de la ciudad o del transporte público, que no están en el Ministerio, porque por ley sí se va a poder financiar infraestructura, cualquier tipo de infraestructura que cumpla con las condiciones que cada una en particular sea socialmente rentable y en su conjunto sea privadamente rentable. Por lo tanto, eso cabe no solo en la infraestructura que hoy día hace el Ministerio de Obras Públicas, sino que otra más que pueda estar dentro del ámbito de transporte, dentro del ámbito de vivienda, dentro del ámbito de salud, dentro del ámbito de los puertos, etc. Pero volvemos entonces para contestar derechamente la pregunta, conté cómo funciona más o menos el gobierno corporativo, cuáles son los tres ejes, cuáles son de qué conjunto de proyectos tiene que centrarse el directorio para
pero aquí lo central es cómo el Ministerio de Obras Públicas, no solo hoy día, sino que en los próximos 20, 30 años, define ese conjunto de proyectos que tengan que ver con la ciudad. Y para ello volvemos a la institucionalidad o este desafío que nos plantea el ministro de Medio Ambiente de romper la sectorialidad. Porque si finalmente el ministro o ministra de Obras Públicas de la época en su programa no pone nada de ciudad, de transporte público, desarrollo urbano, no hay ninguna posibilidad que el directorio del Fondo de Infraestructura defina ello. Así que las puertas están abiertas, lo permite el fondo, lo permite por ley, que sea infraestructura más allá de la infraestructura típica o que hoy día está mandatada al Ministerio de Obras Públicas. Fue hecho expresamente de esa forma, pero para que eso se ejecute y sea posible, se requiere que el plan del Ministerio de Obras Públicas tenga esto de intersectorialidad, que nosotros lo hemos garantizado a través de los comités, pero debiera quedar, creo yo, de una forma más expresa en la legislación, de manera que sea obligatorio y no dependa de la voluntad de las partes. Muchas gracias, ministro. Lo ha dicho muy bien el ministro, uno de los desafíos de la nueva agenda urbana es una visión integral, territorial e integrada e intersectorial. Una pregunta para la ministra, que ha surgido bastante en el debate, preguntan del público, dado este desafío de la intersectorialidad dentro de los ámbitos urbanos, como los abordados, tiene distintas dificultades. ¿Cuáles son las líneas que hoy día se están pensando más bien desde el interior del gobierno, desde el comité de ministros, respecto a reforzar la intersectorialidad? Y le añado además reforzar los procesos de gobernanza, dado que no están presentes ni los intendentes ni los alcaldes, pero reforzar los procesos de gobernanza y descentralización, que probablemente es otro de los grandes desafíos que plantea la intersectorialidad y la visión territorial integrada. Ministro. Bueno, yo creo que nosotros desde el inicio del gobierno hemos tratado de avanzar simultáneamente en hacer, en coordinar y en generar, como ha dicho el ministro de Obras Públicas, estrategias de más largo plazo. Y eso en el caso de la intersectorialidad vinculada a los temas de ciudad, vivienda y territorio ha sido exactamente así. Por un lado partimos y nos pusimos manos a la obra diciendo, bueno, cada una de las 15 regiones debe tener un plan regional de infraestructura urbana y habitacional que sea visto con visión de futuro, vinculado a los proyectos de desarrollo regional, pero en un plazo acotado que sea perfectamente factible de cumplir y vinculante para nosotros los ministerios sectoriales. Y lo cumplimos finalmente hoy día después de un desarrollo interesante de trabajo intersectorial en cada una de las regiones y con el nivel central. Hoy día tenemos esos 15 planes de infraestructura. Sin embargo, evidentemente los planes, si no están afirmados en una institucionalidad y no tienen un carácter efectivamente reconocido, pueden quedarse en una buena oportunidad o en un buen deseo. Y es por eso que simultáneamente a eso trabajamos en la formalización del Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio en la ley de nuevas competencias de los gobiernos regionales. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues bien, parte del proceso de descentralización le otorga facultades a los nuevos gobiernos regionales. Y una de sus nuevas facultades es precisamente llevar a cabo estos planes regionales de infraestructura. Y en ese momento se establece la existencia de este comité interministerial, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Pero en segundo lugar, todos hemos convenido que el proceso de descentralización requiere instrumentos potentes en materia de planificación. Y es por eso que hemos dado pie a una fórmula ampliada del comité original de ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio, incorporando los ministros del área económica, del área social y del medio ambiente, a objeto de generar la política nacional